Pues muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Estamos muy contentos de al fin poder presentar un trabajo que llevó pues más de un año y que consistió en tratar de articular un debate público complejo y aterrizarlo en propuestas concretas para que haya al fin una política nacional anticorrupción. El día de hoy hemos hecho un llamado a las instituciones que integran el sistema. Nos da mucho gusto recibir esta respuesta. Creo que compartimos el deseo de que la corrupción, este cáncer social, este problema que mina la confianza, que impide que los mexicanos ejerzamos derechos fundamentales, pues sea atacado desde sus causas y no solo a partir de las consecuencias visibles. Entonces, bueno, pues quiero contar brevemente cómo fue que llegamos a esta propuesta que les estamos compartiendo el día de hoy. La Red por la Rendición de Cuentas decidió a finales del año pasado convocar a un grupo de trabajo para que las instituciones integrantes, estas 80 instituciones públicas, sociales, académicas, pues empezaron a hacer propuestas de política pública. El diagnóstico que pusimos sobre la mesa en ese momento fue pensar en la corrupción como un problema público. Y coincidimos en que era más que nada un problema de captura de puestos, captura de presupuestos públicos, captura de las decisiones, ya que nadie justifica por qué se toman las decisiones, y captura inclusive del aparato de justicia, porque estamos en un país en el que desafortunadamente solo los pobres o los que no tienen forma de darle la vuelta a la ley van a la cárcel. Entonces, a partir de este diagnóstico, nos pusimos a trabajar, a deliberar con las instituciones. Muchos de ellos están aquí hoy sentados y lo agradecemos. Y de ahí nos fuimos con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, que también alberga el CIDE, a la realización de una consulta independiente basada en los centros universitarios públicos y privados que conforman la red de investigadores. En esta consulta participaron más de 950 personas y después de este proceso de deliberación que incluyó la visión estatal y municipal, pues aterrizamos en 7 acciones que consideramos que son fundamentales para el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que nos preocupa actualmente? Una preocupación que ya veníamos arrastrando desde el sexenio anterior, que es que a pesar de la evidencia, a pesar de los avances normativos, siguen existiendo intentos deliberados de boicotear el combate a la corrupción. Los intereses privados, los corruptos, no quieren que se combata la corrupción. Y entonces, desde finales del sexenio pasado hubo omisiones, hubo acciones en contra del sistema y hubo, gracias al drama de la corrupción, un cambio de régimen político, en donde los ciudadanos esperamos que ya haya resultados. A la fecha, lo que estamos presenciando es, por un lado, iniciativas que parecen ocurrencias, que no obedecen a un diagnóstico claro y que más bien pareciera tener una clara intencionalidad política, y por otro lado, propuestas que desechan la evidencia y que no toman en consideración que somos un país federal y que ya contamos con avances normativos. No necesitamos volver a empezar de cero. Entonces, les estamos poniendo a su disposición, a disposición de las instituciones, esta propuesta con estos 7 ejes que el doctor Merino desarrollará más a profundidad, y nos gustaría escuchar las propuestas de las instituciones integrantes del sistema. Voy a dar la palabra y a presentar a los que integran iba a decir presidium, pero esta media rueda. Nos acompaña el auditor superior de la Federación, David Colmenares.
la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que es gran aliada, integrante del Consejo Asesor de la Red y que aceptó estar aquí presente a sabiendas de que el comisionado presidente Francisco Acuña se integrará en algún momento de nuestra plática. El magistrado Avelino Toscano, que ha sido un gran aliado de nuestra causa. La nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana, Rosy Cruz Lesbro, se toma su trabajo en serio, recién fue ratificada en su cargo el día de ayer, muchas gracias por estar aquí, y el subsecretario de Control y Auditoría de Gestión Pública, el maestro Roberto Salcedo, y por supuesto el doctor Mauricio Merino. Doy la palabra al auditor David Colmenares. Bienvenidos. No sé qué me está pasando últimamente, que voy a los eventos, soy el primero y no el último. Algo hice, ¿verdad? No, desde luego, muchas gracias a ustedes por participar en este evento. Desde luego, pues es larga la lista, mencionaré quizás a los promotores que nos han unido a todos nosotros en este proceso, que son a Lourdes y a Mauricio, ¿sí? A quienes obviamente tenemos todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Realmente la lucha contra la corrupción es un trabajo de todos, es desde un proceso cultural hasta un proceso, porque siempre va a haber mucha imaginación para evadir responsabilidades o para hacer las cosas mal. Lo que tenemos que hacer es siempre, como menciona Lourdes, tenemos que hacerle conciencia a la gente, a la población, que ya hay la decisión de que el que la hace la va a pagar tarde o temprano. No solamente el autor material, sino a veces el inspirador o el que omite asumir sus responsabilidades, que es una forma también para hacerlo. Yo les quiero decir simplemente algo que hemos comentado con ustedes, los esfuerzos que estamos tratando nosotros para realizar lo más elemental, ¿no?, que coincide con esto. Obviamente privilegiar un enfoque preventivo, ser más eficaz en nuestras observaciones, de forma tal que cuando haya que presentar alguna denuncia, esta denuncia sea correcta, que no siempre se castigue a la secretaria, al archivista, ¿no? O como en el tribunal, ¿cómo le llaman al ayudante de los magistrados? Al secretario, no el secretario de acuerdo, los auxiliares, ¿no? Sí, igual pasa en la administración pública. Yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda y había muchas cosas por ahí, siempre se resultaban afectados los que firmaban o los que estaban en los escalones más primarios de la red, de la burocracia. Entonces yo creo que ahora de lo que se trata es de hacer las cosas de otra manera. Yo creo que la elaboración de este libro blanco es una gran aportación, ¿sí?, pues para todos nosotros. Le decía yo a Mauricio que en la revisión de libros blancos de la anterior administración, los únicos que no vamos a poder editar va a ser este libro blanco, porque se lo vamos a tener que estudiar, ¿no?, para empaparnos de lo que ustedes lograron ya integrar con la colaboración de todas las instituciones que están aquí presentes y de los ciudadanos. Como decía Lourdes, realmente hay muchas visiones, hay un gran anhelo porque se resuelvan las cosas, pero tenemos que hacer las cosas bien. Nosotros estamos trabajando intensamente, estamos tratando de mejorar nuestro perfil técnico, ¿sí? Ya hemos presentado el viernes y ayer presentamos a los funcionarios fiscales y ayer estuvimos en otra reunión presentando en la Cámara de Diputados, presentando ya cómo la tecnología nos está permitiendo ubicar, por ejemplo, en nuestras revisiones. Ya tenemos un método para detectar a las empresas fantasmas, a las empresas que han realizado, que han sido observadas por la Auditoría Superior, a las empresas que son de reciente creación, y de repente cuando vemos ya el caso por estados, es impresionante. En un mismo estado, obviamente obra pública es la que absorbe la mayor parte
de los contratos para estas empresas, pero hay veces en que un Estado que incorrectamente, yo no sé por qué los secretarios de salud construyen, cuando su trabajo debería ser construir salud, ¿no? Pero entonces los ves trabajando en salud, en educación, en los caminos, etcétera, de las entidades federativas, o ves que de repente ves una red que te puede ir de Oaxaca, Veracruz, a Chiapas, con las mismas empresas. Obviamente que no les dijimos quiénes eran, pero llamó mucha la atención y preocupación entre los responsables de los estados en estas materias. Y así en cada uno de los puntos estamos tratando de sistematizar, apoyarnos en la participación ciudadana, metimos ya el método de planeación estratégica y utilizamos mucho de la información que se genera por las organizaciones ciudadanas, tomamos muchos de nuestros asuntos, inclusive de los medios de comunicación que consideramos serios, profundizamos y si el problema existe y es viable, pues lo hemos incluido en nuestra programa de auditoría. Por supuesto que lo que en la auditoría superior podamos realizar. Bienvenido. Para apoyar este esfuerzo que ustedes están realizando, pues cuenta con la atención. Entonces, pues también creo que es nada más hacer un comentario introductorio, porque seguramente ustedes van a tener la voz importante en esta reunión. Muchas gracias, bienvenido, el comisionado Acuña. Conoce bien el contenido del libro blanco y planteábamos esta inquietud por decisiones y discusiones que parecen tener al Sistema Nacional Anticorrupción como rehén de intereses políticos y privados. Entonces, ante esta consternación, nos pareció pertinente hacer público la presentación de este trabajo de consulta que se lleva a cabo en las sedes universitarias, en donde se hacen propuestas concretas para que las instituciones integrantes del sistema empiecen a trabajar en políticas y en acciones de combate a la corrupción. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos. Rosa María, querida, bienvenida al CPC, desde luego, por los méritos que acompañan tu trayectoria. Muchísimas gracias, señor subsecretario, y a los señores, a mi decano querido y a don Mauricio Merino. Con toda razón les voy a decir, aunque no sea una infidencia, dijeron que estaban más a gusto con Blanca Lilia. Pues sí, yo sé, pero ni modo, ella me tocó a mí reemplazarla, pero vengo cariñoso y gustoso a participar de esta reunión por lo importante que es. Lo ha dicho Lourdes, ya lo ha dicho don David Colmenares, en realidad para el INAI como parte de la red, porque además hay que decirlo, participar en este ejercicio que también nos concierte, porque el INAI ocupa una de las 7 sillas del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido renovado en algunas de sus personalidades. La nueva secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, hemos tenido con ella ya encuentros y avances. Trae una dinámica y una agenda que ha venido a tener efectos que estamos asimilando también al seno del ESNA, como se le conoce de manera más coloquial, para precisamente aprovecharlo mucho y lo bueno que se haya hecho, que se pueda rescatar, y para encauzar las nuevas cosas que convenga ponerle, para que, como ha dicho el mensaje crítico de la red, como ha sido, y en este caso tiene que ser el caso de Lourdes Morales con su palabra, pues por fin ya demostrar la utilidad del sistema. Porque el sistema ha estado convertido en una promesa, ha sido una tentativa. El sistema ha estado en el nivel de la tentativa. Perdón que utilice un término que es más bien asociado por los que estudiamos Derecho, asociado a la tentativa, que se ve como, normalmente se utiliza el término más en la jerga común para hablar de tentativa de delito. Acá no es tentativa de delito, es tentativa de éxito y de utilidad plena. El ESNA ha tenido, vamos a decirlo así, discretas manifestaciones de impacto en la sociedad. Y por esa razón el libro blanco es muy bienvenido, porque el libro blanco viene a revelar una serie de poderosas recomendaciones para enderezar lo que no ha sido exitoso y conveniente, lo que no parece será fructífero, porque finalmente no está construido con los mejores términos de lo posible, y entre la política es el arte de lo posible, en beneficio, nunca en perjuicio.
Entonces, si hablamos de las políticas públicas que requiere un país que ha estado nadando en el esquema de la corrupción sistémica, la pasiva, la involuntaria, la inconsciente, en el ámbito de la demografía, hemos sido arrullados y amamantados históricamente en un ejercicio hasta inconsciente de corrupción. ¿Por qué? Pues porque se ha practicado sin niveles de esclarecimiento y menos aún de combate efectivo. Ante ese estado de la situación, lo que hicimos, los que pudimos hacer, integrantes de este Sistema Nacional de Anticorrupción, lo hicimos con ahínco y con valor, y desde luego no fueron pacíficas las soluciones en las que llegamos a consensos. Aquí está David Colmenares, quien además representa conmigo en este caso lo que avanzamos de ese sistema, pero también que reconocemos con elasticidad y con sensibilidad y con flexibilidad que tenemos que reconducir las cosas al nivel de la operatividad adecuada, para que el mucho esfuerzo y sobre todo la mucha expectativa, la gran expectativa ciudadana en este sistema no vaya a terminar ya como se apresta a irse por el desfiladero y perderse radicalmente para nunca más. Por esa razón, urge que el CPC, aquí representado, José Octavio López Presa como presidente, pero en representación una de sus compañeras, la nueva, más nada menos, la recién nombrada Rosa María, nos integremos y regeneremos lo que tengamos que regenerar. Este libro nos va a ayudar muchísimo a ordenar la casa y la cabeza para que el Sistema Nacional de Anticorrupción en su conjunto, de manera sistemática y ya no asistemática como parecía, caminando sin estar completos primero, que fue una lucha que nos costó tanto, ya con la nueva fiscal, recién nombrada también, María de la Luz Mijangos, a quien tanto respeto y aprecio también, integrándose con Irma Heréndira, su equipo de reconocidos, como el subsecretario aquí, reconocidos personajes que han trabajado tanto en estos ámbitos del trabajo público, aporten todos y aportemos todos lo mejor que podamos dar para que la sociedad civil organizada y la sociedad enormemente expresada a través de ellos también no se sienta defraudada. Así es que este libro blanco viene a ser un revulsivo, un categórico acicate para que superemos la condición de tentativa de utilidad de este Sistema Nacional de Anticorrupción, que se merece términos no espectaculares, sino concisos y consecuentes, que no sea flor de un día, aunque fuese una flor amarga, porque sería indudablemente la de llevar a culmen los procesos de la excrescencia pública, que se tiene que ver o se pueden ver en el acto marchito, el acto indebido, que es el acto corrupto, el acto corrompido, que es el acto que defenestra la esencia de la función pública. Por esa razón, aunque sean flores amargas, las de representar, pues bueno, coronar los esfuerzos de llegar a fincar las responsabilidades a tantos y a tantos que se han burlado olímpicamente de la legalidad, y además a quienes debemos, por desgracia, y lo digo, la terrible mala fama que tenemos ahora todos los servidores públicos en su conjunto, porque el descrédito que se ha generado por las expectativas fallidas desde que inició el camino para buscar remedios al acto corrupto en proporciones descomunales como las que en México se han dado, han terminado por hacer que hasta los que hemos tratado hasta ahora de conducirnos con probidad y con deber, y no porque hagamos ninguna gracia con eso, sino porque es nuestro deber, pero de mantenernos invictos, caigamos en el saco de estar igualmente mal etiquetados o etiquetados como funcionarios y por tanto asociados a lo que es, pues bueno, por desgracia, figuras desechables del medio público que apenas cumplen un mandato tienen que huir porque francamente, o más bien cómodamente y cínicamente reciclarse por la vía hasta de las urnas para luego por ahí andar, pues eso, evidenciando que todo lo que ha habido es precisamente que las soluciones que se han dado han sido de Lampedusa, que todo cambie para que todo, que las cosas cambien, pero para que todo siga igual y no que las cosas cambien realmente y radicalmente. Yo agradezco la oportunidad de las palabras, perdón que llegué al alcance, pero tuve que ir a otra cuestión de representación de mis compañeros. Mis compañeros comisionados son conmigo muy exigentes, me ponen agendas difíciles, me mandan a muchos lados y ya ven como ahora vine aquí, pero llegué justo en el momento para hablar. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Está medio en rojo, pero muchas gracias, comisionada Acuña. Bueno, y ahora voy a dar la palabra al magistrado Avelino Toscano del Tribunal de Justicia Administrativa.
Yo vengo con el honor de representación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, don Carlos Chaván Arzate. Por mi conducto les envía un afectuoso saludo y una disculpa. Precisamente anda en estos menesteres en búsqueda de los nombramientos de los magistrados que habrán de realizar en el tribunal esta práctica de la importante función dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, es la aplicación de sanciones. Al tribunal le queda muy claro cuál es su función dentro del esquema del Sistema Nacional de Corrupción como parte integrante del Comité Coordinador, y en particular leyendo el libro blanco aquí, que es producto de muchos años, de muchos meses de esfuerzo, de mucho tiempo de aglutinar, de consensuar puntos de vista de la sociedad en general organizada. Lo que quiere la sociedad es acabar con este flagelo, y precisamente el presidente del tribunal tiene esta encomienda. Le queda muy claro, a partir de la cuarta acción a la que se refiere este libro blanco, relacionado con el fortalecimiento de las medidas de denuncia, de investigación, sustanciación y aplicación de las sanciones. Estamos por la búsqueda de la especialización. El presidente no ha cejado en sus esfuerzos de hacer la tarea que le encomiendan aquí, en particular en esta cuarta acción de las políticas nacionales anticorrupción. Justamente por ese motivo no está con nosotros. Me comentaba que les explicara el motivo de su ausencia. Tiene una sesión importante para acercar y buscar ya finalmente los nombramientos de los magistrados que habrán de integrarse en estas salas especializadas de anticorrupción, justamente con el consejero jurídico, el licenciado Julio Scherer Ibarra, precisamente tendientes ya a la formalización de los nombramientos de los magistrados. Así que, hecha esta disculpa, me propongo modestamente hacer una aportación desde el punto de vista de la institucionalidad que representa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es claro para el Tribunal que la corrupción, por desgracia, no es un problema nuevo, es un problema añejo, al que todos queremos combatir y acabar de raíz, porque creemos que es un quiebre del Estado de Derecho. Como se decía en los foros recientes o anteriores aquí de la Red por la Rendición de Cuentas y del programa interdisciplinario de rendición de cuentas que presiden muy atinadamente el doctor Mauricio Merino, la doctora Morales, decíamos en un foro anterior que se ha cooptado al espacio público. Debemos transitar de la captura hacia la universalidad. Debemos despojar en manos de unos cuantos de los espacios públicos que hoy por hoy no solamente están atrapando los cargos públicos, están capturando los presupuestos, la toma de decisiones, la justicia misma. Y en esa parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene muy claro que tenemos que ir por los espacios públicos y hacerlos llegar a la sociedad. Nos queda muy claro que desde el punto de vista de la Constitución General de la República, todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción quiere hacer llegar, apropiar nuevamente los espacios públicos en beneficio del pueblo. Ese es el objeto de la institucionalización de los poderes públicos, que estén al servicio del pueblo. Y vean ustedes que en los últimos días se ha puesto en boga aquella cartilla moral de don Alfonso Reyes Ochoa. Precisamente no hagamos de esto algo que sea nuevo. Nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad que los principios filosóficos que inspiran el servicio público, de que nos debemos al servicio público, precisamente están condensados en 4 principios. Queramos llamarle una cartilla moral, es una tabla axiológica que parte precisamente de la forma en como debemos actuar los servidores públicos en beneficio de la sociedad en general. Y son 4 principios muy sencillos, que podemos desdoblar en distintos programas complicados, en presupuestos de ingresos, en presupuesto de egresos, en planes nacionales de gobierno, en plan sexenal de desarrollo, pero son 4 principios los que deben inspirar esos planes magníficos que son nada menos que la legalidad, la honestidad, la lealtad, la independencia, la imparcialidad y la eficiencia.
son 4 principios. Precisamente al tribunal, eficiencia, hacer mucho con poco, lograr las metas que los planes de gobierno nos obligan a llevar a cabo de acuerdo con las competencias que cada institución tiene encomendadas desde la Constitución y en sus leyes reglamentarias. Precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción, que se crea con motivo de una reforma constitucional de 2015, y la política nacional anticorrupción ahora mantenida precisamente en este libro, que es producto del esfuerzo de mucho tiempo, de muchas personas, tiene como objeto resolver precisamente el grave flagelo que lacera a la sociedad, que es la corrupción, que pudre las conductas de todos. Ese es el objetivo de la Política Nacional Anticorrupción, resolver el grave problema de la corrupción a partir de las instituciones que están diseñadas, creadas ad hoc por las leyes mexicanas, tomando en consideración de manera muy importante y muy destacada los 3 niveles de gobierno. En este barco estamos todos los niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y por lo que toca al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está haciendo su tarea. Se reconoció el 4 de abril de 2017, cuando se dio base legal, nació a la luz pública el Comité Coordinador, precisamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como sede. Se dijo entonces que el Sistema Nacional Anticorrupción es de largo alcance, es de largo aliento. No esperemos que tenga avances prontos. Es prematuro hacer una evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción. A cada uno de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción le queda muy claro cuál es el ámbito de su competencia, y a eso se dedica precisamente la Política Nacional Anticorrupción, a partir de la premisa de quién hace qué. Coordinar los esfuerzos institucionales para erradicar y para combatir de una manera sistematizada, de una manera organizada y científicamente planeada. Son 7 acciones, a cuya lectura no quiero adelantarme porque creo que no es el tema que me corresponde, lo dejo al doctor Merino su explicación. Yo me quedo únicamente con la función, la tarea institucional que compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta 4ª acción relacionada con el fortalecimiento de medios de denuncia, investigación y sanción. Al Tribunal compete la coordinación y la vinculación con los distintos organismos e instituciones encargadas de la vigilancia y del control, pero no solamente la vinculación, sino también la capacitación de funcionarios públicos y la selección de aquellas personas que tengan en sus manos como competencia exclusiva de ese organismo institucional, de la investigación, de la substanciación de esos procedimientos administrativos que habrán de concluir con la etapa final, que es precisamente la aplicación de sanciones para los servidores públicos y ahora, a partir de la reforma constitucional, de particulares de conductas graves relacionados con hechos de corrupción. Esa parte importante que nos vincula al tribunal en la parte última de la aplicación de las sanciones de conductas graves a particulares y a servidores públicos relacionados con hechos de corrupción, le precede un procedimiento que parte desde la denuncia, luego viene la investigación, la substanciación y en la práctica que hemos observado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ante la ausencia de designación de magistrados ad hoc para conocer de aplicación de sanciones de conductas graves, el tribunal creó una sala mixta con competencia en esta materia en forma temporal, que a la fecha la designación de magistrados no ha ocurrido. Este proceso de designación de magistrados ha iniciado y no ha concluido. Esto es un llamado precisamente a las instancias competentes para que este proceso culmine de la manera en que deba de concluir, para que finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción quede debidamente integrado. Solamente faltan los magistrados para que lleven a cabo esta integración de este Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se designó recientemente al fiscal anticorrupción, la doctora Mijangus,
enhorabuena por su designación, le deseamos mucho éxito en esta función nueva, porque el éxito depende de todos. En esto estamos todos involucrados. Hemos hecho nuestro trabajo de acuerdo con las herramientas y mecanismos que las propias leyes secundarias dotan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y esta sala de julio a agosto de 2017 a la fecha, podemos decir con toda modestia y humildad que hemos cumplido con nuestro trabajo. Hemos resuelto alrededor de 500 asuntos que han pasado en manos de los magistrados que estamos al frente de esta encomienda jurisdiccional. Como operadores del derecho, hemos, según términos de Niklas Luhmann, hemos aplicado el derecho sobre el no derecho. Hemos buscado la justicia. ¿Y qué nos hemos encontrado de alrededor de estos 500 asuntos que han pasado por nuestras manos? Hemos tenido en nuestros escritorios, al día de hoy, casi 40, y el 1% de esos 500 asuntos que han pasado por nosotros, solamente habremos de sancionar en este momento en un número aproximado de 40 conductas graves. ¿Qué ha sucedido con el resto de los asuntos? Están, me apena decirlo, pero están indebidamente substanciados. No ha habido una competencia, una capacitación que requiere la aplicación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción por parte de los entes encargados y responsables de la capacitación del personal que lleva a cabo las carpetas de investigación por conductas graves. Hemos hecho la tarea, hemos dicho el derecho, hemos explicado allí, hemos hablado en nuestras resoluciones jurisdiccionales cuáles han sido los vicios que hemos detectado y llamamos en este momento la atención en voz alta para que los órganos competentes encargados de la designación de los funcionarios responsables de iniciar las carpetas de investigación se apeguen a los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus leyes secundarias. El tribunal cumplirá y lo seguirá haciendo de acuerdo con la competencia que le marca la ley orgánica y las leyes secundarias. Nos quedamos con nuestra tarea que nos establece el libro blanco de esas políticas nacionales anticorrupción, aceptamos el reto y con toda institucionalidad ponemos nuestros mejores esfuerzos en beneficio de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Quiero también agradecer la presencia de integrantes de los comités de participación ciudadana estatales, Comité de Participación Ciudadana de Puebla, de Coahuila, de Estado de México, y también a los integrantes del órgano de transparencia de la Ciudad de México, que es un placer que al fin ya tengamos otra vez un pleno completo y sobre todo comprometido con el combate a la corrupción. Ciudad de México es una de las entidades de la República, junto con Chiapas, que no tiene el sistema completo. Entonces está en la misma circunstancia que el sistema nacional. Bien, quiero dar la palabra a Rosa María Cruz Lesbros, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias, Mauricio. Pues a mí lo que me llega al espíritu, al alma, es ver en esta sala, en esta mesa, a viejos colaboradores. Nos conocemos hace algunos años, algunos haberes, en donde hemos estado desde nuestros ámbitos, de nuestras trincheras, luchando con esto, ¿no? Por la transparencia, por un gobierno honesto, por recursos que se apliquen debidamente hacia los intereses de la población. Entonces me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Yo fui fundadora de la red hace también algunos ayeres, y bueno, confiando en que precisamente este tipo de vinculación es lo que nos lleva a mejores éxitos. Yo creo que la visión de sumar, la visión de vincularnos con la academia, con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, gremiales, es lo que en suma nos puede acuerpar para lograr mejores beneficios ante un problema tan complejo como es la corrupción, que tiene muchos años y no tiene fronteras.
no tiene fronteras a nivel país y a nivel internacional. Estamos ante un problema muy complejo, por lo cual, al ser sistemático, necesitamos un sistema. De parte del Comité de Participación Ciudadana, de parte de José Octavio López Presa, expresa también sus felicitaciones a este esfuerzo y que ha sido un esfuerzo paralelo a que la propia CESNA hizo el año pasado, pero todo suma. Yo creo que los ejes que plantean ustedes aquí, los 7 ejes, con los 4 ejes que plantea la Política Nacional Anticorrupción que se presentó como proyecto de parte de la CESNA, coinciden en muchas acciones que podemos enriquecerlas, sumarlas, ver visiones para que se apruebe por la Comisión Ejecutiva y se lleve al Comité Coordinador del Sistema, de tal suerte que tenga realmente su vigencia y sobre todo lo que se está platicando es cómo baja a los sistemas locales, también me congratulo de ver a muchos compañeros y compañeras de los EPCs estatales, en donde la política nacional no es una política federal, es una política que cruza y baja inclusive hasta municipios, en donde podemos coordinar acciones, y esa es la labor que yo veo como el Comité de Participación Ciudadana, esta visión de coordinación, de interlocución, de suma, de cómo podemos también ver acciones en donde desde la parte preventiva que le toca a la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales y la detección que se haga a través de los sistemas de fiscalización que están las OCEOFIS, cómo integran las carpetas de tal suerte que llegue a la parte punitiva a la que no queremos llegar. No queremos llegar a la parte punitiva, queremos, bueno, esa es mi intención, que desde el buen quehacer de gobierno, con la buena profesionalización de quienes tienen que prestar servicios a la ciudadanía, se hagan bien las cosas desde el inicio, pero con estas medidas de cierre de ciclos en donde, por supuesto, no podemos dejar un mensaje de impunidad. Entonces, yo me congratulo mucho de este producto, de estos esfuerzos, de todo esto que es la suma de muchos años, de muchas visiones que se concretan y que seguramente tendremos que coordinar para llevar a una práctica real. Pues muchas gracias y de parte de todos mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana, pues felicitaciones por este esfuerzo. Muchas gracias, Rosy. Bueno, pues ahora quiero dar la palabra al maestro Salcedo y nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar el día de hoy. En primer lugar, a nombre de la secretaria de la Función Pública, Irmeréndida Sandoval, les agradezco la invitación que el PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas nos han hecho para estar aquí con ustedes. Por supuesto, la secretaria está presente en esta reunión y está muy atenta a todos estos trabajos, porque estamos construyendo junto con ustedes la política nacional anticorrupción. Con el día de hoy, pues ya tenemos 2 propuestas. Una, la presentada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en diciembre de 2008 y la que hoy nos presenta. Y en este mes vamos a tener la tercera propuesta, la que surgirá en el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces tendremos 3 propuestas. Y por supuesto habrá que trabajar las 3 propuestas con lo mejor de cada uno y con la mayor eficacia, las estrategias más eficaces para crear después la verdadera política que abarca a todos, y para nosotros el Ejecutivo el programa sectorial y transversal de la lucha contra la corrupción. Esa es una tarea que tenemos pendientes y habrá que ver en este mes en el PND las propuestas del Ejecutivo. Quisiera comentar brevemente cómo vemos estas propuestas y ustedes verán la que salga en el PND en estos días. En primer lugar, vemos que todas las propuestas obviamente quieren acabar con la corrupción. El objetivo está muy claro para todos.
La primera propuesta nos dice y privilegia el combate a la impunidad, ¿no? Y que va y empieza con la denuncia y termina con la sanción. Entonces, es una propuesta que está encaminada a la segunda parte. A la segunda parte porque la primera es el control para que no suceda, la vigilancia, la detección, por si alguien se saltó y rompió los candados del control, hacer la investigación y pasarlo precisamente a la parte de las responsabilidades. Esta primera propuesta empieza precisamente en la denuncia, en la segunda parte de esto. Y luego también nos dice que su segunda estrategia es la lucha contra la arbitrariedad, ¿no? Contra toda aquella posibilidad que tienen los servidores públicos de poder tener un árbitro respecto a qué se puede hacer o qué se debe hacer. Y la tercera y cuarto eje de este proyecto va hacia los ciudadanos, a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones. Entonces, tenemos ahí prácticamente yo diría tres ejes. Uno, esta lucha contra la impunidad. Dos, contra la arbitrariedad. Y tres, la participación ciudadana. Estudiando el que se presenta el día de hoy, ustedes consideran primero, es decir, que es muy importante la rendición de cuentas como un eje principalísimo para realmente saber qué está haciendo el gobierno, que nos expliquen cómo, por qué y con qué objetivos toman las decisiones. Y a partir de ahí, ¿no? Se van todavía mucho más atrás, se van a la toma de decisiones y después viene todo el problema del ejercicio del Ejecutivo, del ejercicio de la función pública, ¿no? de la acción gubernamental. Cuando leía yo esto, me fui al presupuesto para ver efectivamente qué es lo que nos deben dar. Les voy a leer algunos casos para que ustedes vean la importancia de la rendición de cuentas. Vean ustedes, la rendición de cuentas siempre está respecto a una orden. Es decir, alguien recibe una orden, la ejecuta y rinde cuentas. No es algo aislado del, pues yo hice tal cosa, no. Ríndeme cuentas del mandato que te di, no de lo que tú quieras o hiciste. Dime exactamente lo que yo te ordené. En alguna conferencia decíamos, ve por jitomates, ¿no? Aquí está el dinero y compra jitomates. Y me vienen y me dicen que se subieron al camión, que vieron el mercado, etcétera, y todo lo demás, y que compraron chiles. Oye, no, dime que no hiciste mi mandato. Les voy a leer los mandatos que son vigentes. Dice, en el programa de productividad y competitividad agroalimentaria, contribuir al desarrollo económico incluyente mediante inversión en capital físico, humano, tecnológico, que garantice la seguridad alimentaria, mediante inversión en unidades económicas rurales, y se asignan 1,298 pesos. ¿Cómo se rinde cuentas de esto? Es todo. Entonces, el que rinde cuentas debe rendir cuentas. Supongo, a ver, dime, de esos 1,300, cierro la cifra, ¿cuánto invertiste en capital físico? ¿Y qué es el capital físico para la producción agroalimentaria? ¿Cuánto invertiste en el capital humano? Y así cada uno de ellos es tan amplio, tan arbitrario, ¿no? Hay tanto arbitrio, ¿no? Otra, contribuir al bienestar social
e igualdad mediante la atención de la demanda de servicios especializados que se presenten en los institutos nacionales de salud. 21,000 millones de pesos. Todo. ¿No? Uno más. Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la mejora del bienestar económico y social de la población adulta. 100 millones de pesos. O sea, yo creo que la rendición de cuentas debe empezar con un buen mandato muy específico de qué se quiere, ¿no? Y creo que aquí, cuando veo este aspecto, en alguna reunión, la Red por la Rendición de Cuentas me invitó a platicar acerca de esto y yo les dije, hagan hincapié en la cuenta pública. Es decir, en la cuenta pública nos deben decir qué hicieron con esto. ¿Sí? Y debemos dignificar la cuenta pública en donde todo ciudadano sepa por qué se tomaron tales decisiones, qué se hizo, cómo se hizo y si se están resolviendo los problemas. Les traía yo muchos, pero lean ustedes, se van ustedes a asustar o a divertir leyendo el presupuesto. Decía, tenemos en esto, lo primero que ustedes nos dicen, hay que ver la rendición de cuentas. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo en lo que significa la rendición de cuentas, ¿no? El segundo punto, el segundo hilo que nos trae este libro, es la construcción de una verdadera inteligencia institucional, ¿no? Y propone desarrollar mecanismos para analizar toda la información. Tenemos, les voy a dar la cifra global, la cierro. En el sexenio pasado, las áreas fiscalizadoras, la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías Estatales, las Auditorías Superiores de los Estados, la Secretaría de la Función Pública, hicieron 92,000 observaciones al ejercicio de los recursos públicos. 92,000. De esas 92,000, deberíamos ya haber aprendido lo que hace mal el gobierno y deberíamos haber tomado nota de todo lo que están de las reincidencias. Y ya debíamos haber evitado las reincidencias. Ya tenemos 92,000 casos de cómo fallamos en las adquisiciones, cómo fallamos en las obras públicas, en la contratación de los servidores públicos, ¿no? En la obra pública, en el fomento, en fin, tenemos 92,000. Si tuviéramos una inteligencia, estaría estudiando las 92,000 y estaríamos haciendo la previsión para evitar la reincidencia. Entonces, creo que ahí esta es una tarea, y por supuesto en la parte de la corrupción, que es lo que nos toca, en donde se rompieron todos los controles y hubo corrupción, y en donde se rompieron los controles y hubo ineficacia, y en donde se rompieron los controles y hubo las dos cosas. Yo creo que esta es una parte muy importante. El tercer hilo que ustedes ponen es que hagamos hincapié en que los municipios y los estados deben participar en esto. Y el cuarto hilo que ustedes proponen es que a veces hay cosas que no son ilegales, pero son ilegítimas, ¿sí? Es decir, muchas de estas cosas son importantes y hay que también establecer, por eso me gusta lo que se decía de la cartilla moral, ¿no? Hay que ir más allá del cumplimiento del deber, ¿no? Y en el quinto hilo conductor nos dicen que enfatiza la importancia de precisamente sancionar, ¿no? Obviamente hay que sancionar y cerrar el círculo correspondiente. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, la prioridad que se tiene, sobre todo
en el área de dos cosas que habíamos ya practicado anteriormente, la rendición de cuentas y una verdadera inteligencia de por qué somos reincidentes en esto y no hemos acabado. Y recordaba que en 1982 el presidente Miguel de la Madrid había dicho que iba a combatir la corrupción, era la renovación moral de la sociedad, y creó una secretaría. Y la secretaría a la que yo pertenezco, no fue suficiente desde 1982 para abatir la corrupción. Y tuvimos que crear un sistema nacional anticorrupción, ¿no? Espero que, a pesar de que están haciendo con force, ¿no? Pues nazca y lo fortalezcamos, ¿no? Y que tengamos realmente un gran esfuerzo por coordinar las acciones de todos, porque finalmente el sistema es coordinar todas las partes que están participando en esto y juntos, yo creo, y bien con una lógica vinculatoria, podemos nosotros salir adelante. En unos días ustedes tendrán la propuesta del Ejecutivo en el PND y se trabajará y que esa propuesta llega nada más a los 3 grandes objetivos que son, y después se va a desarrollar. El primero, sí, buscar un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, o sea, que la maquinaria gubernamental funcione con eficacia y con probidad. Y se crean 2 subsecretarías en la función pública, nada más 2. Una dedicada exclusivamente a la lucha contra la corrupción, que es la que voy a asumir. Hoy me llamo de otra manera, pero dentro de unos días me llamaré subsecretario de combate a la corrupción, nada más. Y mi trabajo va desde poner los controles para que no haya ese fenómeno y cuando alguien, y detectar perfectamente quién rompe estos controles mediante la fiscalización, ¿no? Y esto obviamente en la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, con todas las auditorías superiores de los estados, con todas las auditorías, contralorías estatales. Y esa es una tarea de coordinación que va a ser muy alentadora. Esperamos muchos resultados de esta gran coordinación. Y la otra subsecretaría, en cuanto haya detección y se vea que alguien violó todos los controles, pasar a la otra subsecretaría que se va a llamar de combate a la impunidad, ¿no? Y va precisamente a empezar desde las responsabilidades de los servidores públicos hasta la sanción. Así estamos organizados y nuestro reglamento saldrá también en este mes, ¿no? Pues quiero felicitar el esfuerzo que ustedes han hecho, nos ha servido mucho para hacer hincapié en estos de los servicios de inteligencia, en hacer que los mandatos sean más claros para evitar la arbitrariedad y que la rendición de cuentas sea realmente de fondo, no de números, de por qué son las decisiones, ¿no? Mis felicitaciones. Muchas gracias, maestro Salcedo. Bueno, pues ahora doy la palabra al doctor Merino, por favor. Gracias, Lourdes. Comienzo por agradecerles muy, muy sinceramente su presencia, su amistad, su solidaridad, su trabajo. Es un placer que estén esta mañana con nosotros y que refrenden de esta manera el compromiso, la cercanía con el trabajo de un muy amplio grupo de personas, de investigadores, de militantes de distintas organizaciones de sociedad civil que durante muchos años se han comprometido con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas, con la transparencia. Aprecio mucho a los queridos amigos que están presentes hoy en la sala. Efectivamente, este documento muy sintetizado, con el ánimo de que se lea, ¿no? Hay un documento en internet que para quienes gustan
de los documentos amplios que pueden revisar con detalle, con el contenido de los distintos foros, 12 foros regionales que se llevaron a cabo en el último trimestre del año pasado. Y aquí intentamos sintetizar lo fundamental y hoy venturosamente ponerlo públicamente en manos de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Ruego que me tengan un poco de paciencia para leer este párrafo porque me parece de gratitud elemental agradecer a la Universidad Autónoma de Occidente, al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, al Colegio de la Frontera Norte, quien nos alberga esta mañana, a la Universidad de Monterrey, a la Universidad Autónoma de Yucatán, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Yucatán, a la Universidad Veracruzana, a través de los institutos de investigaciones histórico-sociales, de la Contaduría Pública, de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, a la Universidad de Guadalajara, al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, al centro, nuestra casa, Centro de Investigación y Docencia Económicas, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al Instituto de Acceso a Información y Protección de Datos Personales de Oaxaca, a la Universidad de Guanajuato, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, al Comité de Participación Ciudadana de la misma entidad, al Comité de Participación Ciudadana de Tabasco, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco. Todos ellos, gracias por su paciencia, hicieron posible los foros que tuvieron lugar en Mazatlán, en Cuernavaca, en Tijuana, en Monterrey, en Mérida, en Jalapa, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guanajuato, en Toluca y en Villahermosa, donde participaron 958 investigadores, la mayor parte, por cierto, dedicados a la investigación de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, expertos y especialistas de diversas instituciones públicas del país, especialmente en materia de transparencia y combate a la corrupción. A todos ellos, a todas ellas, nuestra más sincera gratitud por haber participado en este esfuerzo que hoy, insisto, se sintetiza en apenas unas cuantas páginas, que en realidad representa un enorme esfuerzo de colaboración, de diálogo y de método para llegar a las conclusiones que estamos poniendo en sus manos. Como ya se ha dicho aquí, efectivamente estamos frente a dos dilemas. Uno primero tiene que ver con la integración de los distintos documentos que han venido circulando. Y el tercero que llegará. Dicen la Constitución Política y las normas relativas a estos temas que por supuesto debe haber un plan nacional de desarrollo y que habrá un programa sectorial, un programa especial, transversal, dedicado al combate a la corrupción. Ambos documentos deben emanar del Gobierno de la República. Y hay un tercer documento que es la Política Nacional Anticorrupción, que está ordenado por las leyes que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción. Habrá pues distintos documentos en las próximas semanas, documentos que tendrán un carácter vinculante. El plan y el programa especial transversal será de carácter obligatorio para el Gobierno de la República y todas sus dependencias. La Política Nacional Anticorrupción, que en algún momento emanará de quienes integran el Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá a su vez
un carácter vinculante para el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Nos preocupa y nos interesa que no haya incongruencia en estos documentos, que haya una misma línea y que permita emitir al país una señal de armonización, de coherencia en sus contenidos. Es muy importante que en esta batalla no se reciban señales contradictorias, que no se considere que son documentos que pueden reñir entre sí, sino que deben mutuamente respaldarse. Y por eso estas reflexiones y las personas que están hoy participando en ellas son absolutamente centrales para el futuro de México. Lo que ustedes decidan respecto a esas políticas y lo que ustedes plasmen en esos documentos va a determinar en buena medida nuestra reivindicación republicana, nuestra reivindicación con la honestidad del país, con la eficacia y con los resultados que la sociedad espera de todas las instituciones públicas nacionales, locales y municipales. Es muy importante, no es solo un ejercicio académico, quiero subrayar, es un ejercicio político de la mayor envergadura. Por eso es tan importante y tan subrayadamente relevante este momento que estamos viviendo venturosamente juntos. Nos preocupa, además, una doble tendencia que se ha venido configurando en el escenario político nacional que no podemos ignorar. Nos preocupa, de un lado, una potente insistencia, una potente presión para insistir en que el combate a la corrupción equivale a meter a la cárcel a los corruptos y que no funciona el combate a la corrupción si no hay peces gordos en la cárcel. No se entiende que si no se modifica el agua donde crecen los peces gordos, entonces vamos a tener al corrupto de la semana cada vez, el nuevo escándalo cada vez, el nombre propio que toque, con el escándalo que siga, y las cosas se van a quedar igual. Esto lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Por eso, con toda lealtad y con toda sinceridad, decidimos no acompañar la propuesta presentada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Vale la pena decirlo con todas sus letras, porque no estuvimos de acuerdo en esta comunidad con la idea según la cual el fenómeno de la corrupción equivale a las consecuencias de la corrupción. No estamos de acuerdo en que todo se dirima en impunidad, sanción. No es cierto. Las causas de la corrupción son las que importan, y las causas de la corrupción son las que se han mantenido intocadas hasta este momento. Tenemos que ser muy claros, porque cuentas claras, amistades largas. Nuestro propósito es respaldar plenamente al Sistema Nacional Anticorrupción, es un acuerdo de toda esta comunidad, pero una cosa es respaldar y otra cosa es someterse a una visión que no compartimos. Si se insiste en que todo consiste en meter a la cárcel a los corruptos y ya, este país va a seguir sufriendo el fenómeno de la corrupción como lo ha venido sufriendo históricamente. Y contra eso nos vamos a pronunciar en todos los foros que tengamos a nuestro alcance. Nos preocupa, de otro lado,
el ataque que ha venido sufriendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Vemos ya iniciativas como la que ha presentado el senador Ricardo Monreal para abrir una nueva sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en materia de corrupción. Vemos iniciativas que ya se han presentado también en la Cámara de Diputados para modificar el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. No nace todavía el Sistema Nacional Anticorrupción y ya lo quieren matar. Esto es inaceptable. La responsabilidad, con todo respeto, del Senado de la República es nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que todavía no han nombrado por negligencia, porque no se han pronunciado los senadores en ese sentido y no han dado una sola explicación de las razones por las que no han designado a esos magistrados. En cambio, proponen echar abajo el sistema y poner una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con todo respeto no tiene ni pies ni cabeza. Debemos exigir que el Sistema Nacional Anticorrupción nazca pleno. Se arrastraron los pies la clase política mexicana durante el último parte del sexenio del presidente Peña Nieto. No nombraron a los funcionarios que debían nombrar. Se tardaron en nombrar a la nueva fiscal anticorrupción, que venturosamente, lo digo, es María de la Luz Mijangos, en quien tenemos mucha confianza, pero acaba de llegar y todavía no está integrado adecuadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que no nos quieran engañar, son enemigos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a los enemigos hay que señalarlos y combatirlos, con razones, con argumentos. Quienes solo quieren meter a la cárcel funcionarios y quienes quieren echar abajo el Sistema Nacional Anticorrupción encontrarán en esta comunidad de muchas universidades, de activistas, de militantes comprometidos con la lucha contra la corrupción, encontrarán adversarios. No vamos a estar de acuerdo con esas posturas, como no lo hemos estado hasta ahora. Queremos un sistema que funcione, no un sistema que muera antes de nacer, y hay que decirlo con todas sus letras. Ojalá esta reunión sirva para mandar una señal inequívoca de nuestro respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción y una señal inequívoca también de nuestro rechazo a sus enemigos. La ecuación no puede ser más simple y más obvia. Quien está en contra del Sistema Nacional Anticorrupción está a favor de la corrupción. Hemos propuesto, en efecto, en este colectivo, una serie de líneas de trabajo. El maestro Salcedo, señor subsecretario de la Función Pública, ya hizo una glosa y mucho se lo aprecio. Efectivamente hemos propuesto en este libro blanco para ustedes, y me da gusto creer que lo considerarán, que lo llevarán a la mesa, que lo tomarán en cuenta en sus deliberaciones finales. Nuestro papel es proponer, el suyo es decidir. Nos dará gusto ver reflejadas estas ideas, ojalá, en esos documentos definitivos. Que en efecto haya primero mandatos y procesos claros. Ya lo dijo el maestro Salcedo, si no se sabe qué resultados se buscan y no se sabe cómo se van a obtener esos resultados, es prácticamente imposible evitar las trampas procedimentales, la negligencia de las oficinas públicas. Mandatos claros, procesos claros. Ya se dijo también, en segundo lugar, hay mucha información en estas instituciones, pero habían venido funcionando de manera fragmentaria, no se hablaban entre sí, no se comunicaban, no
potenciaban su inteligencia institucional. La información que tenía la auditoría no necesariamente conectaba con la que tenía la función pública, y toda la inteligencia producida por los magistrados administrativos no llegaba a su vez como fuente de información para los auditores, el INAI iba por su cuerda, etc. No podemos seguir jugando a la fragmentación y al celo burocrático entre instituciones que en realidad comparten objetivos y ofrecen un mismo resultado a la nación. Deben integrarse, debe haber inteligencia institucional y hay mucha información para hacerlo. En tercer lugar, hemos insistido en la profesionalización de la administración pública. No puede haber, con franqueza, un combate a la corrupción mientras se mantenga el sistema de botín, así se llama. Se van nuevos gobiernos y llegan nuevos gobiernos y se siguen repartiendo los puestos públicos de la misma manera, por afinidad, por cercanía política, por lealtad, por amistad, no por credenciales acreditadas, profesionales, para que cualquier persona que ocupe un puesto público lo haga en razón de sus competencias, de su experiencia, de su trayectoria, por supuesto también de su identidad y de su honestidad, pero no solo por afinidad, sino por sus competencias. No hay en México todavía un sistema profesional de carrera consolidado. Esto es inaceptable porque es una fuente de corrupción. En cuarto lugar, ya lo dijo el señor magistrado Toscano, los medios de denuncia, de investigación, de corrección y de sanción que se originan, sin embargo, entre auditores y entre contralores que están convocados a integrar correctamente los expedientes. No hay que inventar el hilo negro. Contralores y auditores que hacen bien su trabajo detectan irregularidades. Si las detectan, integran expedientes bien integrados. Si hay razones para acreditar un delito, se va a la Fiscalía Anticorrupción. Si hay razones para integrar una falta grave administrativa, se va al tribunal. Punto. Si esto no sucede, no es por problemas de diseño institucional, mienten quienes afirman eso. Es porque no se ha hecho el trabajo adecuadamente. En quinto lugar, hemos insistido en la necesidad, ya lo dijo también el maestro Salcedo, lo dijo también nuestro muy querido auditor superior de la Federación y el señor presidente del INAI, de nuestro Paco querido, la vinculación interinstitucional es absolutamente central. No pueden seguir las dependencias trabajando como si fueran islas, como si la administración pública fuera un archipiélago y no un continente. Es necesario evitar esta absurda fragmentación que ha lastimado al país. Por supuesto, después de todo esto, sin ignorar todo esto, se tiene que sancionar a quien ha cometido actos de corrupción. Llamamos además a una vigilancia ciudadana activa, llamamos en este documento al Comité de Participación Ciudadana a que cobre protagonismo, a que cobre visibilidad. Le hemos dicho al señor presidente del Comité de Participación Ciudadana que no estamos de acuerdo con su posición discreta. Necesitamos líderes activos, que se vean, que se noten, que salgan a la calle, que salgan a los medios, que convoquen a la sociedad, porque la pedagogía pública en esta materia es absolutamente central. Hay que explicar, hay que hacer fácil lo complejo y hay que convocar. Queremos un comité de participación ciudadana muy activo, no muy discreto. Y queremos al final que haya un proceso de rendición de cuentas, como ya también se dijo, que haga posible que este círculo sea en efecto un círculo virtuoso y no como hasta ahora
un círculo lleno de vicios. Esta es la idea del libro blanco, esta es la propuesta que esta comunidad presenta esta mañana, y créanme, con mucha alegría, con mucho optimismo, que nunca será derrotado el optimismo, con mucha amistad y gran reconocimiento a los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que nos consta han dado una batalla muy digna, a pesar y en contra de los obstáculos que nuestra clase política ha venido poniendo un día sí y otro también para entorpecer su funcionamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por su asistencia. A partir de ahora van a poder encontrar en versión electrónica, además de lo que ya se repartió aquí afuera, la versión del libro blanco, y agradecemos a todos su asistencia, su compromiso y su solidaridad con esta causa. Buenas tardes.